Salamanca, 1847. La maleta de cuero de su padre pesaba más de lo que Soledad recordaba. No por los documentos, los conocía de memoria. El peso era otro. Era el peso de lo que estaba a punto de hacer, y de saber que, una vez hecho, no habría vuelta atrás. Subió los escalones del Palacio de Carvajal con esa certeza apoyada en los brazos. El lacayo que abrió la puerta la miró con la expresión de quien no esperaba visita y no sabe bien dónde ponerla. «Vengo a ver a su excelencia», dijo Soledad. «Dígale que está aquí la hija del marqués de Álvarez, que traigo los registros del ducado. 4 días antes, ese hombre la había mirado como si no valiera la pena mirarla. Hoy ella traía en la mano todo lo que él necesitaba y todo lo que ella no podía perder». El mundo había producido esa ironía sin pedirle opinión a ninguno de los dos. Y Soledad había decidido, en algún momento entre el insulto y esta mañana, que lo mejor que podía hacer era caminar derecho hacia ella. Había ido a la gala de los Fuentes de Aller porque su padre llevaba 20 años asistiendo, y porque él había muerto 6 semanas antes y porque Soledad no sabía todavía cuáles de sus costumbres debía continuar y cuáles debía dejar ir. Llegó acompañando a doña Petronila Urquiza, en esa clase de presencia que los salones toleran sin registrar. Tenía 26 años. Sabía exactamente quién era. Lo que no sabía era cuánto iba a costarle demostrarlo. Fue el señor Montalbán, procurador secundario y hombre de conversación interminable, quien la arrastró sin querer al centro del problema. En ese cruce de trayectorias, don Emilio de Lara, duque de Carvajal, se encontró ante una mujer que no había convocado ni esperado. En un momento en que 2 condes y una marquesa lo observaban con la atención de quien lleva la cuenta de todo. Alguien pronunció la sugerencia de que el duque abriera el baile con la señorita de Álvarez. El silencio que siguió duró exactamente lo que tarda una llama en decidir hacia dónde crecer. Don Emilio posó los ojos en Soledad con la expresión de quien mira algo que no debería estar donde está. Tenía 34 años, el porte de quien ha cargado un título desde los 20 y una armadura que activaba sin pensar porque era más rápida que el pensamiento. «Agradezco la sugerencia», dijo, con una cortesía que era su forma más refinada del desprecio, «pero prefiero no perder el tiempo con distracciones insípidas». Soledad no cambió de expresión. Eso fue lo que lo desconcertó, aunque él no lo supo entonces. No palideció, no bajó los ojos, no buscó dónde esconderse. Lo miró un segundo exacto, como quien registra un dato, y luego desvió la vista hacia la ventana con la serenidad de quien ha aprendido que ciertas humillaciones solo tienen el tamaño que uno les concede. Por fuera, perfectamente quieta. Por dentro, algo se había asentado con una frialdad que la sorprendió incluso a ella. No era rabia, era algo más resuelto que la rabia, la certeza de que tenía en su maleta, en casa, todo lo que necesitaba para hacer que este hombre entendiera el valor de lo que acababa de desestimar. No quería venganza, pero su padre había construido durante 30 años algo que merecía ser respetado, y no iba a quedarse callada mientras un duque con deudas lo miraba como si no existiera. Don Emilio la recibió en el despacho con la expresión neutra de quien ya sabe que la conversación no va a ser cómoda, y ha decidido no demostrarlo. Soledad depositó la maleta sobre la mesa. Sacó los documentos con orden, los registros de propiedades, los libros de cuentas y finalmente el instrumento de la deuda, fechado, valorado, firmado, y lo deslizó hasta dejarlo frente a él. «Mi padre murió hace 6 semanas», dijo sin preámbulo. «Heredé sus tierras, sus propiedades y sus créditos. Entre esos créditos está la deuda de este ducado, y la herencia necesita el respaldo de una casa consolidada para que la corona la reconozca como válida». Don Emilio miró los documentos, los leyó despacio, con la concentración de quien busca la fisura, el detalle que cambia el cuadro, la línea que abre una salida.
No la encontró. Los números eran exactos. Las fechas eran exactas. La firma de su padre al pie del instrumento era exacta e irrefutable. ¿Cuánto tiempo necesita para el reconocimiento?, preguntó. El proceso ya está iniciado, pero sin respaldo de casa consolidada puede demorarse años o no resolverse. Entonces hablamos de un plazo, dijo él. Deme tiempo para encontrar otra solución financiera. 6 meses. La deuda se salda. Usted obtiene liquidez para respaldar la herencia por otra vía, y ninguno de los dos necesita llegar a esto. Soledad no respondió de inmediato. Había esperado esta propuesta. Su excelencia le hizo la misma propuesta a mi padre hace 4 años, dijo, con la voz quieta. Y hace 2. Mi padre le dio esos plazos porque creía en su palabra. Los dos vencieron sin que la deuda se moviera un maravedí. Algo cruzó la cara de don Emilio que no era exactamente vergüenza, pero se le parecía. Las circunstancias han cambiado, dijo. Las circunstancias siempre cambian, respondió ella. La deuda no... Hizo una pausa breve. No puedo arriesgar la herencia de mi padre en un tercer plazo. No porque no quiera, sino porque no me lo puedo permitir. Y usted sabe tan bien como yo que tampoco puede permitirse que esto llegue a los tribunales. Don Emilio se levantó. Fue hacia la ventana con el paso de quien necesita poner distancia entre él y lo que acaba de escuchar. Se quedó de espaldas a ella unos segundos, mirando el patio interior del palacio. No quería esto. No quería a esta mujer en su casa, con su manera directa de hablar que no tenía nada de la deferencia a la que estaba acostumbrado, con su maleta de documentos y su certeza incómoda y su forma de mirarlo como si lo estuviera midiendo en lugar de esperando su decisión. No era así como había imaginado que resolvería la situación del ducado. No era así como había imaginado nada. Pero los números en esa mesa eran los números en esa mesa, y él no tenía 6 meses. Llevaba 3 años sin tenerlos. Lo ocurrido en casa de los Fuentes de Aller, dijo, sin volverse. No suelo equivocarme de esa manera. No era una disculpa. Era, para un hombre como él, algo considerablemente más difícil que una disculpa. Soledad no respondió. Dejó que el silencio ocupara el lugar que le correspondía. Fue él quien lo rompió, girando hacia ella con la expresión de quien ha tomado una decisión que no le gusta y ha decidido tomarla de todas formas. Tengo una condición. Esto se presenta como un acuerdo entre casas con las formas debidas, sin explicaciones sobre la deuda. Las dos partes mantienen la dignidad. Acepto, dijo ella. Con una condición propia, usted no buscará vías para deshacerlo antes de que la herencia esté reconocida, y no me presentará ante nadie como una solución conveniente. Si acepta, acepta completo. Don Emilio la miró durante un momento. Había algo en la manera en que ella hablaba, directa, sin adorno, sin la modulación cuidadosa que las mujeres de su mundo usaban para decir las cosas difíciles, que le resultaba tan extraño como una piedra en el zapato, no incómodo exactamente, solo presente, imposible de ignorar. Está bien, dijo. Mientras caminaba de regreso a casa esa tarde, Soledad se descubrió pensando en la expresión de él cuando había leído los documentos. No había sido la expresión de un hombre acorralado, había sido algo más parecido a quien reconoce, sin alegría pero sin sorpresa, que el mundo ha producido exactamente la salida que cabía esperar. No supo qué hacer con ese pensamiento. Lo guardó en el mismo lugar donde guardaba las cosas para las que todavía no tenía categoría. Los 30 días que siguieron fueron una arquitectura de distancias cuidadosamente mantenidas. Soledad cerró los asuntos pendientes del marquesado y se mantuvo en movimiento. Pero por las noches, eso no bastaba. Había imaginado casarse alguna vez. No así. No con un hombre que la había despreciado días antes. No con un acuerdo en lugar de una elección. ¿Lo lamentaba? No, no lamentaba lo que había hecho. Volvería a hacerlo,
Pero había algo que no encajaba. Que la primera vez que alguien le ofreciera su nombre fuera en los términos de una deuda, que él no la hubiera elegido, y eso lo guardó. La ceremonia tuvo lugar en una mañana de diciembre, en una capilla lateral de la Catedral Nueva, con solo los testigos obligatorios y el canónigo Herrera, oficiando con la eficiencia de quien tiene otros compromisos. No había flores, había velas, había piedra fría, había el olor a incienso viejo que aquella capilla acumulaba desde hacía siglos. Don Emilio vestía negro. Soledad vestía gris oscuro con una mantilla de encaje que había sido de su madre y que era la única cosa de valor que poseía sin precio en ningún registro. Cuando el canónigo pronunció las palabras que volvían aquello irreversible, ninguno de los dos miró al otro. No fue por frialdad exactamente, fue porque ambos sabían que hay tipos de momentos que es mejor no medir directamente, de la misma forma que hay tipos de luz que duelen si se miran de frente. Salieron de la catedral uno junto al otro, bajo un cielo gris que prometía nieve y no cumplía, y entraron en el carruaje que los llevaría de regreso al palacio como dos personas que han firmado un contrato y ahora necesitan descubrir qué hacer con el silencio que viene después. Esa noche, sola en el ala que le habían asignado, Soledad escuchó la quietud del palacio y la presencia de otra persona al otro lado de la casa. Intentó no pensar en ello. Le costó más de lo que esperaba. Tenían alas separadas, comidas comunes por protocolo y conversaciones que obedecían a la gramática rígida de lo necesario. Eran conversaciones que habrían podido mantenerse por correspondencia sin pérdida alguna de contenido. Y aún así, Soledad empezó, sin intención y sin saber cuándo había empezado, a notar detalles que ninguna correspondencia habría transmitido. La forma en que don Emilio sostenía la pluma, con una presión ligeramente excesiva para la suavidad de la letra que producía. El hábito de quedarse parado frente a la ventana del despacho unos segundos antes de cualquier conversación difícil, como si necesitara un instante de paisaje para organizarse internamente. Soledad se descubrió una tarde contando esos segundos desde el umbral de la puerta. 4, siempre 4. No supo si reírse o preocuparse por el hecho de haberlos contado. Don Emilio, por su parte, había empezado a calcular, con una conciencia que le incomodaba, dónde estaría Soledad a determinadas horas del día. No porque necesitara encontrarla, sino porque había empezado a notar su ausencia antes de notar cualquier otra presencia. Era una perturbación pequeña, del tipo que un hombre de su temperamento identificaba, clasificaba como irrelevante, y encontraba de vuelta esa misma tarde, intacta, negándose a ser irrelevante. Lo que ninguno de los dos nombraba todavía era que el silencio entre ellos había dejado de ser vacío, tenía temperatura, tenía peso, y eso, descubrirían con el tiempo, era el principio de algo, aunque ninguno de los dos estuviera listo para llamarlo así. Había sido una mañana de trabajo común, o al menos había comenzado así. Soledad estaba en la sala de administración, revisando los registros de arrendamiento de las propiedades del marquesado, que ahora necesitaban integrarse a la gestión del ducado. Era un trabajo que conocía bien. Había crecido viendo a su padre hacerlo, y lo hacía con la concentración silenciosa de quien no necesita audiencia para trabajar. Don Emilio entró para buscar un documento y se detuvo un momento al ver la mesa cubierta de papeles organizados en columnas que él no había pedido que organizaran. «Los arrendamientos del sur están mal registrados», dijo Soledad, sin levantar los ojos. «Alguien duplicó una entrada en 1843 y nadie la corrigió. Lleva 4 años generando un error acumulado. ¿Cuánto tiempo lleva revisando esto?», preguntó él. «Desde ayer por la tarde». Don Emilio se acercó a la mesa. Miró los documentos, siguió con los ojos la corrección que ella había marcado al margen con letra precisa, verificó la cifra original y la cifra corregida. El error era exactamente lo que ella había dicho. 4 años. Nadie lo había visto.
No dijo nada durante un momento. Después dijo, con una voz que había perdido sin que él lo notara la capa más externa de distancia. Su padre le enseñó bien. Era una observación simple. No era un elogio elaborado ni un gesto calculado. Era simplemente lo que era, un hombre reconociendo lo que tenía delante sin adorno. Soledad levantó los ojos de los documentos. Lo miró un segundo, el tiempo justo para verificar que lo había dicho en serio, y volvió a los papeles. Sí, dijo, lo hizo. No hubo más conversación. Don Emilio tomó el documento y se fue, pero el silencio que dejó atrás ya no era el mismo. Fue 3 días después, mientras ese pensamiento todavía ocupaba más espacio del que ella habría querido admitir, que doña Genoveva de Cienfuegos apareció. La familia de Genoveva llevaba 2 generaciones disputando unas tierras en el sur de Salamanca que hacían frontera con las propiedades del marquesado de Álvarez. Mientras el marqués vivía, esa disputa dormía. Ahora que había muerto y la herencia todavía no estaba reconocida por la corona, había una ventana abierta. Si Soledad perdía credibilidad antes de que el reconocimiento se completara, las tierras volvían a estar en disputa. Y en una disputa abierta, Genoveva tenía los contactos suficientes para ganar. El ducado no le interesaba. Las tierras del marquesado, sí. Y Soledad era el único obstáculo que le quedaba. Fue en una tarde de visitas, en casa de la condesa de Valcárcel, donde doña Genoveva encontró el momento. La sala olía a cera perfumada y a té recién servido, y las mujeres hablaban con esa ligereza aprendida de los salones donde casi nada se dice de frente y, sin embargo, todo termina siendo dicho. Soledad había acudido por cortesía, todavía nueva en ese mundo que la observaba más de lo que la recibía, y escuchaba con la serenidad de quien sabe que, en ciertos círculos, hablar poco es una forma de defensa. Doña Genoveva no se dirigió a ella de inmediato. Esperó. Dejó pasar un comentario sobre matrimonios recientes. Sonrió en el momento preciso y solo entonces, mientras ajustaba los dedos sobre la taza, dijo con la suavidad de quien parece completar una idea ajena y no abrir una herida propia que algunos hombres no cambian con el matrimonio, sino apenas de escenario. Hubo una risa leve en el grupo, el tipo de risa que no compromete a nadie y deja, precisamente por eso, más espacio para el daño. Genoveva bajó los ojos un instante, como si la observación no tuviera destinataria, y añadió que los hombres acostumbrados a vivir sin dar explicaciones rara vez abandonan de golpe ciertas costumbres, por mucho que la casa cambie de señora. No pronunció el nombre de Emilio. No hacía falta, tampoco miró a Soledad al decirlo. Esa fue, quizá, la parte más calculada de todas. Soledad sostuvo la taza sin alterar el pulso. No respondió enseguida, no porque la frase la hubiera herido, como Genoveva probablemente esperaba, sino porque comprendió en el mismo instante la naturaleza exacta de aquel movimiento. No buscaba informarla, sino instalar en ella una duda. Cuando habló, lo hizo con la calma limpia que había heredado de su padre y que a veces resultaba más cortante que cualquier desaire. Mi esposo administra este ducado con la misma seriedad con que mi padre administró el marquesado durante 30 años, dijo, y he aprendido a no confundir el gusto de los salones por las insinuaciones con la verdad. El silencio que siguió duró apenas un instante, pero fue suficiente, no porque hubiera escándalo, sino porque todas entendieron. Doña Genoveva sonrió con la boca. Los ojos hicieron otra cosa. Después desvió la conversación con la elegancia de quien sabe retirarse justo después de haber dejado caer lo que venía a dejar. Y el círculo femenino continuó con otro tema, aunque Soledad percibió, con esa claridad incómoda que a veces acompaña a las cosas pequeñas, que nada en esa sala había seguido exactamente igual. Las palabras de Genoveva no le provocaron celos.
le dejaron una duda, y Soledad no sabía convivir con las dudas. Llevaba una semana observando el patrón sin nombrarlo. Cada jueves, poco después de las 10 de la noche, don Emilio salía a caballo por la puerta lateral del palacio y regresaba antes del amanecer. No daba explicaciones porque nadie se las pedía. Pero después de aquella tarde en casa de la condesa, el hecho dejó de ser apenas un detalle y empezó a parecerse a una pregunta. Soledad no lo siguió por celos. Lo siguió porque era el tipo de mujer que necesitaba saber. Tomó una de las yeguas más tranquilas de las cuadras y salió 20 minutos después de él. Era una noche sin luna suficiente para ser discreta y con estrellas suficientes para no perderse. El frío era del tipo que se queda dentro de los huesos incluso después de volver a casa. Siguió el camino hacia el sur durante algo más de una hora. La villa apareció primero como luz. No la luz aislada de una granja o el brillo lejano de una aldea dormida, sino luz distribuida, luz de ventanas abiertas a una hora en que no deberían estarlo. Había casas modestas pero sólidas, con tejados que aguantaban y paredes que no cedían. Había un pozo central, un granero, un espacio que parecía servir de escuela durante el día, a juzgar por las pizarras apoyadas contra la pared exterior. Y había personas, familias que Soledad reconoció por el tipo, colonos, trabajadores de tierra, gente que había visto antes en las propiedades del marquesado, con esa manera particular de moverse de quienes han aprendido a ocupar poco espacio, porque el mundo les ha enseñado que es más seguro. Don Emilio estaba en el centro de la villa, hablando con un hombre mayor que gesticulaba con la energía contenida de quien explica un problema serio. Emilio escuchaba con aquella atención que Soledad había empezado a reconocer, la que nunca mostraba en público, la que no tenía nada de performativa. La cabeza levemente inclinada, los ojos fijos en el interlocutor, con una presencia que era, comprendió en ese momento, la cosa más genuina que había visto en él. Soledad se quedó donde estaba durante un tiempo que no supo medir. Había allí la respuesta para cada número que no cerraba en los registros del ducado. Había allí la explicación para la reputación de irresponsable que Emilio cargaba sin defenderse. El dinero que Salamanca juzgaba desperdiciado no había desaparecido. Se había transformado en tejados que resistían, en paredes firmes, en niños que tenían dónde aprender. No conocía los detalles, pero entendió lo suficiente. Aquello no era descuido, era una elección, y estaba protegida en silencio. Aquella noche no le dio todas las respuestas. La confirmación llegó después, en los registros. Fue un documento. Entre los registros antiguos, encontró un informe rechazado por la administración de la corona. Propiedades improductivas, catalogadas como carga innecesaria para la nobleza, susceptibles de ser intervenidas o redistribuidas si no generaban rendimiento suficiente. Soledad entendió entonces, si la corona lo veía, desaparecería. Algo se movió en su pecho con una lentitud inesperada. No era lástima. Era la sensación de ver a alguien de verdad por primera vez, después de semanas mirando solo la superficie. El hombre que inclinaba la cabeza para escuchar a un colono era el mismo que había aceptado el acuerdo sin excusas ni dramatismo, el mismo que prefería el silencio antes que convertir en espectáculo lo que hacía por otros. Era, comprendió entonces, un hombre mucho más complejo de lo que Salamanca suponía, y mucho más valioso de lo que ella había creído. Por la mañana, sin avisar a nadie, Soledad fue al registro notarial. Tenía autoridad para hacerlo. Era hija de marqués. Conocía los mecanismos con la intimidad de quien creció escuchando el lenguaje de los registros en la mesa de la cena, y su posición como esposa del duque le daba capacidad para actuar en nombre del ducado en materias de registro patrimonial. Usó esa autoridad
con la precisión de quien sabe exactamente dónde debe entrar el instrumento para producir el efecto correcto. Cuando terminó, la Villa Asilo estaba registrada como propiedad vinculada al Ducado de Carvajal bajo cláusula de uso social permanente, inembargable por acreedores privados e invisible para quien buscara activos líquidos que ejecutar. Dejó la escritura sobre la mesa del despacho de don Emilio. No dejó nota. No había nada que explicar que el documento no explicara por sí solo. Don Emilio llegó al despacho esa tarde y encontró la escritura. La leyó una vez, después otra. Se quedó parado frente a la mesa con el documento en las manos durante un tiempo que no supo medir. Ella había seguido, había descubierto, y no había usado lo que descubrió para humillarlo, ni para negociar, ni para añadir una nueva condición al acuerdo que los unía. Lo había usado para proteger lo que él protegía, sin pedir permiso, sin anunciar, sin esperar a que él le diera una apertura que nunca habría dado porque no sabía cómo darla. Nadie había hecho eso por él antes. La respiración cambió levemente, sin que él se diera cuenta. La postura, que había cargado toda la tarde con la tensión habitual de sus hombros, cedió 1 milímetro en un punto que no habría sabido indicar. Fue a buscarla. La encontró en la sala de mapas, al fondo del ala este del palacio, donde los cartógrafos del ducado habían dejado durante siglos sus trazados de provincias y rutas comerciales. Estaba de pie, frente a la mesa central, con un libro de cuentas abierto sobre el mapa extendido, y no se volvió cuando él entró porque lo había escuchado llegar por los pasos en el corredor de piedra. Había aprendido a distinguir su manera de caminar de todas las demás que circulaban por la casa, aunque no se había permitido pensar demasiado en cuándo había ocurrido eso. Don Emilio se detuvo a unos pasos de ella. No dijo nada de inmediato. ¿Por qué lo hizo?, preguntó finalmente. Ella cerró el libro con calma. Se volvió para mirarlo, y en ese giro notó que él había quedado más cerca de lo que esperaba, a una distancia suficientemente pequeña para que ella pudiera ver que la expresión en su cara no era la que usaba en los salones, ni la que usaba en las reuniones de administración. Era algo más anterior a todas esas expresiones, algo que quedaba debajo de ellas cuando él no había tenido tiempo de elegir cuál poner. El corazón de Soledad hizo algo que no le pidió permiso para hacer. Porque era lo correcto, dijo ella. Eso no es una respuesta, es la única que tengo. Y había en esa respuesta una honestidad tan directa que él guardó silencio un momento, como quien recibe algo que no sabía que estaba esperando. La sala de mapas estaba quieta con el silencio específico de las casas grandes por la noche. La vela en la mesa lanzaba una luz que acortaba las sombras y acercaba las distancias, y Soledad era consciente, con una conciencia que ocupaba más espacio del que debía, de exactamente dónde terminaba el espacio de ella y empezaba el de él. Don Emilio no respondió de inmediato. Se quedó mirándola en silencio, y en ese silencio algo fue cambiando en su expresión con una lentitud que él no controlaba, como cuando una cerradura cede no porque alguien la fuerce, sino porque el tiempo y el peso han hecho su trabajo. Había pasado semanas diciéndose que ella era una parte del acuerdo, una solución, una mujer práctica con una maleta de documentos y una manera directa de hablar que no tenía nada de lo que él estaba acostumbrado. Se lo había dicho suficientes veces como para casi creerlo. Y entonces una mecha de cabello le cruzó la cara a Soledad, movida por el aire que entraba por la rendija de la ventana, y el cuerpo de don Emilio actuó antes de que él pudiera pensarlo. Levantó la mano para apartarla, se detuvo a mitad del gesto, no porque hubiera decidido detenerse, sino porque, en el instante en que su mano estuvo a un momento del rostro de ella, algo en él reconoció lo que estaba haciendo, y ese reconocimiento llegó demasiado tarde para ser una decisión y demasiado temprano para ser un error. Era otra cosa.
Era el cuerpo diciendo lo que él no había dicho todavía. Y los dos lo sabían, y ninguno de los dos se movió. La voz de Cándida, la criada de cuartos, sonó en el corredor exterior con la claridad implacable del momento equivocado. «Doña Soledad, ha llegado una carta para su excelencia la señora duquesa». La mano de don Emilio se detuvo donde estaba, durante una fracción de segundo que ambos sintieron con una precisión desproporcionada a su tamaño. Después la bajó. Dio un paso atrás, recuperando la distancia que el protocolo exigía y que el momento había hecho olvidar. «Buenas noches», dijo, con una voz levemente alterada de una forma que solo ella habría reconocido. «Buenas noches», respondió ella. Él salió. Soledad se quedó parada donde estaba, con el libro de cuentas cerrado en las manos, escuchando los pasos de él alejarse por el corredor de piedra hasta que el silencio los absorbió por completo. Y entonces, solo entonces, apoyó la espalda contra la mesa y cerró los ojos durante unos segundos. No analizó lo que sentía, no esa noche, pero lo sintió, con toda la precisión con que había aprendido a sentir las cosas que no podía nombrar todavía, y lo que sentía no se parecía en nada a lo que había imaginado sentir cuando todo esto comenzó. La recepción en casa de los Arroyo tuvo lugar un viernes de enero. Soledad y don Emilio llegaron juntos, como exigía el protocolo. Él le ofreció el brazo en la entrada con la corrección de siempre, y ella lo tomó con la naturalidad que habían desarrollado para uso público, pero había entre los dos, desde la noche de la sala de mapas, una calidad diferente en ese gesto, una levísima presión de más de parte de él, que no era descuido, una levísima demora de más de parte de ella, que tampoco lo era. Ambos lo sabían. Ninguno lo nombraba. Era ese tipo de conocimiento silencioso que es más frágil que el cristal y más difícil de ignorar que el frío. Doña Genoveva encontró su momento cuando el grupo de señoras alrededor de la condesa de Arroyo se densificó. Llegó al círculo con la gracia de quien simplemente pasa por allí. Saludó a las presentes con el afecto calibrado de quien no tiene enemigos declarados. Y entonces dijo, con la ligereza perfecta de quien solo está completando una conversación: «Es tan admirable, ¿verdad?, que su excelencia el duque haya podido hacer tan buena elección a pesar de las circunstancias. Aunque claro, cuando uno tiene el nombre que tiene, puede permitirse ciertas generosidades de criterio». «No comprendo», dijo doña Rosario, «simplemente que la señora duquesa viene de una familia tan provinciana. Su padre era marqués, por supuesto, pero de esos marqueses de campo que nunca terminaron de entrar en los salones correctos. Un hombre muy respetable en su lugar, aunque tan diferente al linaje de Carvajal». Doña Genoveva dejó caer una sonrisa antes de continuar. «Simplemente me pregunto», díjote con la voz de quien comparte una preocupación genuina, «si alguien ha revisado bien los registros del marquesado antes de esta unión. Hay quien dice que las tierras que heredó la señora duquesa tienen deudas propias que no aparecen en los documentos presentados». Hizo una pausa de un segundo exacto. «No digo que sea verdad. Digo que si lo fuera, el ducado de Carvajal habría absorbido no solo una herencia, sino también sus problemas. Y esos, queridas, es algo que cualquier casa noble debería saber antes de firmar». El círculo quedó en silencio. No era el silencio de quien no cree. Era el silencio de quien no sabe si creer, que es considerablemente más peligroso. Soledad no respondió de inmediato. Había aprendido que ciertas respuestas dadas con prisa cuestan más que el silencio. Don Emilio, del otro lado del salón, no había oído las palabras, pero conocía a doña Genoveva desde hacía años suficientes para no necesitar oírlas. Conocía el ángulo de la cabeza, el grupo que había elegido, el silencio que había dejado. Dejó el grupo con quien conversaba sin explicación y atravesó el salón. Llegó al lado de Soledad,
Hizo una inclinación breve para el círculo y se volvió hacia ella. «Señora duquesa», dijo, «¿me concede este baile?» El círculo quedó en silencio. Doña Genoveva no dijo nada. Doña Genoveva los observó y por primera vez dudó si había calculado bien a la mujer que tenía delante. Soledad puso la mano en el brazo de él. «Con gusto», dijo. En la pista, durante los primeros compases, ninguno de los dos habló. Fue él quien rompió el silencio, en voz baja. «El primer duque de Carvajal era comerciante de lana», dijo. «Le costó 3 generaciones llegar al título. Doña Genoveva lleva años confundiendo el apellido con la persona. Quería que supiera que en esta casa eso no tiene ningún valor. Mi padre decía que un título sin trabajo detrás es solo decoración cara. Era un hombre sensato. Era el mejor hombre que conocí», respondió ella. La música terminó. Se separaron con la corrección debida. Pero algo había cambiado en el espacio entre ellos, de la manera silenciosa en que cambian las cosas cuando dos personas se dicen por primera vez. Algo verdadero. Doña Genoveva los observó desde el otro lado del salón, con la expresión de quien comprende que el terreno que creía pisar acaba de moverse. Pero esa noche, de regreso al palacio, cumpliría la segunda parte de su plan. Un sobre sin firma, entregado al mayordomo del Palacio de Carvajal con la instrucción de ponerlo en el escritorio privado de su excelencia el duque. Dentro, una nota escrita con letra disfrazada y 2 documentos adjuntos, copias de registros del marquesado de Álvarez que mostraban, sin contexto y con anotaciones falsas al margen, que la deuda del ducado había sido acumulada de forma deliberada por el padre de Soledad durante años, operación por operación, como si hubiera sido construida con un destino en mente. La nota decía solo esto, que una mujer que hereda una deuda como esta y aparece con ella en la mano 4 días después de la muerte de su padre, no llega por desesperación, llega con un plan. No era verdad, pero estaba construido con documentos reales, fechas reales y la ausencia calculada de todo lo que los explicaba. Era exactamente el tipo de mentira que un hombre orgulloso no puede refutar sin primero dudar. Don Emilio encontró el sobre al día siguiente, temprano, antes de que los criados encendieran las chimeneas del ala este. Lo leyó de pie, lo leyó 2 veces, y algo en él, algo que había empezado a abrirse en las últimas semanas con la lentitud cautelosa de las cosas que han estado cerradas demasiado tiempo, se contrajo de regreso hacia adentro con la velocidad de lo que todavía sabe defenderse. Llamó al mayordomo antes de que dieran las 7. «Este sobre», dijo, poniéndolo sobre la mesa. «¿Quién lo trajo?» El mayordomo lo miró con la expresión de quien recuerda con precisión, porque sabe que la pregunta es importante. «Un mensajero, Su Excelencia. Llegó por la puerta de servicio ayer por la tarde. Dijo que era para usted, de parte de un conocido. No dejó nombre. No esperó respuesta. ¿Lo vio alguien más?» «Solo el portero de servicio, Su Excelencia. Pero era un hombre que ninguno de los dos reconoció». Don Emilio despidió al mayordomo y se quedó solo, con el sobre y con lo que contenía. Alguien había querido que él leyera eso. Alguien que conocía los registros del marquesado lo suficiente para copiarlos, que sabía cómo llegar al palacio sin ser identificado y que tenía razones concretas para que él desconfiara de Soledad. No sabía quién, pero sabía que ese alguien existía y sabía que los documentos del sobre, reales o alterados, habían hecho exactamente lo que pretendían hacer, instalarse en su cabeza como una pregunta que no podía responder solo. Y eso, descubrió, era suficiente para que la duda hiciera su trabajo. Soledad lo notó esa misma mañana, no en algo que él dijera, porque él no dijo nada diferente. Lo notó en los 4 segundos frente a la ventana, que se convirtieron en 8, en la forma en que manejó el desayuno con la eficiencia formal de las primeras semanas,
antes de que empezaran a existir las conversaciones que no eran estrictamente necesarias, en que no la miró de la misma manera. No la miró de ninguna manera, la miró como si fuera un documento. Soledad pasó la mañana entera con esa sensación instalada en el pecho. Intentó trabajar. Revisó los mismos arrendamientos del norte 3 veces sin retener una sola cifra. Se levantó, caminó hasta la ventana, volvió a la mesa. El palacio, que había empezado a sentir como suyo en las últimas semanas, le resultó de pronto extraño otra vez, lleno de corredores que no llevaban a ningún lado. Lo que más dolía no era el frío de él, era que ella ya sabía la diferencia, ya sabía lo que había debajo cuando la miraba de verdad, y por eso el vacío de esa mañana tenía un filo que las primeras semanas no habían tenido. Era la distancia entre lo que había empezado a existir y lo que de pronto había dejado de existir, y esa distancia era exactamente del tamaño de lo que ella no había querido admitir que le importaba. Al mediodía, cuando él pasó por la sala y la saludó con una inclinación de cabeza que era perfectamente correcta y perfectamente vacía, Soledad dejó la pluma sobre la mesa. No, eso no. Lo encontró en el despacho esa tarde. ¿Qué ocurrió?, preguntó directamente desde el umbral. Don Emilio levantó los ojos de los documentos con la expresión de la primera semana. La distancia habitada que llevaba consigo a todas partes y que ella había creído, equivocadamente, que había empezado a disiparse. No sé a qué se refiere, dijo con una cortesía que cortaba. Lleva toda la mañana mirándome como si hubiera hecho algo. No subió la voz. No necesitaba subirla. Si tiene una pregunta, hágamela. Él dejó la pluma. Se reclinó en el respaldo del sillón con la quietud calculada de quien decide cuánto espacio ocupar en una conversación. Recibí un sobre anónimo anoche, dijo, con copias de registros del marquesado de Álvarez, y con una nota que sugería que las deudas de este ducado con su padre no fueron accidentales, que fueron construidas con un propósito. Soledad no respondió de inmediato, no porque no supiera qué decir, sino porque necesitó un segundo para entender completamente lo que estaba oyendo, y otro segundo para decidir que no iba a permitir que eso quedara sin respuesta. Mi padre administró sus bienes durante 30 años con una honestidad que nadie en Salamanca igualó, dijo, con la voz quieta y firme. Si alguien le ha enviado documentos que sugieren lo contrario, esos documentos están alterados o están sacados de contexto. Le puedo mostrar los originales cuando quiera. Los tengo todos. Los ojos de él no se movieron, pero algo en la mandíbula se dio 1 milímetro. ¿Sabe quién pudo enviarlo?, preguntó. Sí, dijo Soledad. Creo que sí. Hizo una pausa de 1 segundo. No para dudar, sino para decirlo bien. Doña Genoveva de Cienfuegos lleva 2 generaciones disputando tierras que hacen frontera con el marquesado. Si la herencia no se reconoce, esas tierras vuelven a estar en disputa. Ella tiene contactos en la corte y tiene acceso a los mismos círculos donde circulan copias de documentos notariales. Y estuvo en este palacio hace 2 semanas. Hizo una pausa. No tengo prueba, pero usted me preguntó si sabía quién pudo enviarlo. Y eso es lo que pienso. Don Emilio la miró durante un momento largo. Después miró el sobre la mesa. Después volvió a mirarla. Y en esa mirada no había ya la distancia de hacía un momento. Había algo más parecido a la expresión de quien acaba de ver, con una claridad incómoda, exactamente lo que acaba de hacer. Había recibido un sobre de un desconocido, había dejado que la duda hiciera su trabajo durante toda una mañana, y había tratado como culpable a la única persona en ese palacio que hasta ahora no le había dado ninguna razón para hacerlo. Tiene razón, dijo, con una voz más baja que su voz habitual. No era una pregunta ni una conclusión. Era el principio de algo que todavía no sabía cómo terminar. Soledad no respondió. Lo miró un momento, el tiempo justo,
y luego dio media vuelta y se fue. Y no se permitió pensar, hasta que estuvo sola en el ala este con la puerta cerrada, en la forma en que él la había mirado al final. No había sido la mirada de un hombre que sigue creyendo lo que creyó al principio. Había sido algo más parecido a la mirada de un hombre que acaba de reconocer que tiene delante a alguien que merece más de lo que le ha dado. Eso, descubrió, era diferente al perdón. Era mejor que el perdón. Era el principio de algo que por primera vez no tenía el sabor de una obligación. Don Emilio no fue a buscarla de inmediato. Se quedó en el despacho después de que ella saliera, con la puerta cerrada y el silencio instalado de una forma distinta a la de las semanas anteriores. Intentó volver a los documentos, pero no logró retener una sola línea. No era la duda lo que le ocupaba el pensamiento. Era otra cosa, más incómoda y más difícil de apartar. Se levantó y fue hasta la ventana, por hábito más que por decisión. No miró el patio. Pensó en la forma en que Soledad había estado en la sala de mapas, en cómo había entendido sin pedir explicaciones, en cómo había actuado sin anunciarlo y sin esperar nada a cambio. Pensó también, con una claridad que no había tenido esa mañana, en la forma en que él había permitido que una duda ajena se instalara entre los dos, sin ofrecerle a ella la oportunidad de responder primero. Fue entonces cuando lo entendió, no como una idea, sino como un hecho que ya estaba ahí antes de que él lo nombrara. Si Soledad dejara esa casa, nada en ese lugar volvería a tener el mismo peso, ni el mismo orden, ni el mismo sentido. No era respeto, ni gratitud, ni costumbre. Era algo más preciso y, por eso mismo, más difícil de ignorar. Se quedó quieto con ese pensamiento, sin intentar resolverlo. No lo nombró, pero tampoco lo apartó. La encontró en la sala de administración al final de la tarde, cuando la luz comenzaba a caer sobre los papeles, y todo adquiría ese tono más lento que precede al silencio de la noche. Soledad levantó los ojos al verlo entrar. No dijo nada. Esperó. Don Emilio se detuvo frente a la mesa. Esta vez no traía nada consigo. «Me equivoqué», dijo. No añadió explicación. No intentó justificar. No buscó suavizarlo. Soledad sostuvo su mirada un instante, como si midiera el peso exacto de esas palabras. «Lo sé», respondió. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue suficiente. Don Emilio asintió apenas, como si eso cerrara algo que no necesitaba más palabras. Luego, después de un breve momento, habló de nuevo. «Hay algo que no conoce», dijo, «y creo que debería verlo». Soledad no respondió de inmediato. «¿Qué cosa?» «La villa». No explicó qué era. No defendió su importancia. No la miró como quien espera una respuesta favorable. «Si desea ir», añadió, «puedo acompañarla mañana». La propuesta quedó en el aire sin presión, sin urgencia. Soledad lo observó unos segundos más de lo habitual. No por la invitación en sí, sino por la forma en que había sido hecha. No era una tentativa de acercamiento, era una apertura. «Está bien», dijo finalmente. Don Emilio inclinó levemente la cabeza, como si eso fuera suficiente, y salió sin añadir nada más. Salieron temprano, antes de que el movimiento habitual del palacio comenzara a llenar los pasillos. Avanzaron durante algunos minutos con el sonido constante de los caballos marcando el ritmo del camino. Fue él quien habló primero, sin apartar la vista al frente. «¿Extraña a su madre?» Soledad no respondió de inmediato. Bajó la mirada por un instante. «Sí», dijo finalmente, «aunque ya hace años». El carruaje siguió avanzando unos metros antes de que ella añadiera, casi sin proponérselo. Cantaba mientras hacía cualquier cosa. No importaba si estaba ocupada o cansada. Una leve pausa. Y siempre parecía saber cuándo yo necesitaba escucharla, aunque no dijera nada. Su voz no se quebró, pero perdió algo de la firmeza habitual. Era muy dulce y muy firme también. Miró al frente.
No dejaba que nada se desordenara, ni siquiera cuando todo alrededor lo hacía. El silencio que siguió fue breve. Don Emilio giró apenas el rostro hacia ella, esta vez sin apartarlo de inmediato. Entonces, me parece que usted se parece mucho a ella. No sonó como halago, sonó como una conclusión. Soledad lo miró un instante, y por primera vez no hubo defensa en ese gesto. El carruaje siguió avanzando, pero algo entre ellos ya no era exactamente igual. La villa apareció poco a poco, como si no quisiera imponerse al paisaje. No había nada improvisado en ella. Las casas eran sencillas pero sólidas, los techos bien asentados, las puertas firmes, las huellas de uso sin abandono. Había orden, pero no rigidez, vida, pero no ruido innecesario. Don Emilio no anunció su llegada, y sin embargo lo vieron. No hubo formalidad en la forma en que se acercaron a él. Un hombre mayor levantó la mano desde la entrada de una casa sin interrumpir lo que estaba haciendo. Una mujer lo saludó por su nombre sin títulos. Un niño corrió hacia él sin pedir permiso. Emilio se inclinó apenas para escucharlo. No sonrió de inmediato. Primero escuchó. Luego dijo algo en voz baja que hizo que el niño asintiera con una seriedad que no correspondía a su edad. Soledad observaba todo sin intervenir. Nadie parecía impresionado por su presencia, pero todos confiaban en ella. Cruzaron la pequeña plaza central. El pozo, el granero, la construcción que servía de escuela durante el día, todo estaba en uso, todo tenía sentido. En un punto, un hombre se acercó con un problema que no parecía pequeño. Emilio no dio órdenes, no elevó la voz, preguntó lo necesario, escuchó sin interrumpir y tomó una decisión que no necesitó ser defendida. El hombre asintió y se retiró con la tranquilidad de quien había sido entendido, no simplemente resuelto. Soledad no lo miró en ese momento. Miró a los demás, a la forma en que nadie dudaba, a la ausencia completa de exhibición, a la naturalidad con la que él ocupaba ese lugar sin imponerse sobre él. Y entonces entendió algo que no estaba en los registros, ni en los números, ni en las explicaciones que ella misma había construido. Allí él no era el duque, era el hombre en quien esas personas confiaban cuando algo importaba de verdad. Soledad sintió que algo dentro de ella se desplazaba, no con brusquedad, sino con la certeza tranquila de lo que encuentra su lugar. No era admiración, era reconocimiento, y era, también, el inicio de algo que todavía no estaba dispuesta a nombrar. En algún momento él se detuvo junto a ella sin decir nada, mirando el mismo punto que ella miraba, una familia que cenaba con la puerta abierta, los niños discutiendo algo con la energía desproporcionada de quien todavía cree que todo asunto es urgente. Esto es lo que no puede verse, dijo él en voz baja. Si la corona lo catalogara como activo improductivo, desaparecería en una temporada. Lo sé, respondió Soledad. Por eso lo registré. Él la miró. Ella sostuvo esa mirada sin apartar los ojos, y en ese intercambio no había necesidad de decir nada más, porque los dos sabían exactamente lo que significaba, que ella había visto, había entendido y había actuado, sin que él se lo pidiera, sin que él se lo explicara, sin esperar nada a cambio. Don Emilio no respondió, pero algo en su expresión hizo lo que las palabras no habrían podido hacer. Se abrió brevemente, completamente, como una habitación que llevaba años con las ventanas cerradas. Volvieron al palacio con la tarde ya cerrada y el frío instalado en serio. No hablaron mucho en el regreso, no hacía falta. Al volver hacia la carruaje, don Emilio se adelantó un paso y por un instante pareció que iba a decir algo. No lo hizo. Le ofreció la mano. Soledad dudó apenas antes de tomarla. El contacto fue breve, pero no neutro. Sus dedos se cerraron con una firmeza que no era protocolo, y él no soltó de inmediato. Fue un segundo de más. Uno que ninguno de los dos ignoró. Ella subió primero.
Él esperó a que se acomodara antes de subir después. El carruaje se puso en marcha. Ninguno necesitó hablar, pero ya no era el mismo silencio. 3 días después, en el consulado de Castilla, Genoveva encontró su último momento. Era una reunión de familias tituladas y comerciantes de prestigio, el tipo de encuentro donde el dinero viejo y el nuevo se miraban con la desconfianza de quien todavía está descubriendo las reglas del juego. Soledad y don Emilio llegaron juntos. Él le ofreció el brazo y ella lo tomó, y quien los observara vería un matrimonio correcto. Quien los conociera bien vería otra cosa. 2 personas que habían llegado al mismo lugar por caminos distintos y que lo sabían. Fue el señor Carrasco, comerciante de tejidos con aspiraciones sociales mayores que su conocimiento, quien hizo la pregunta con la inocencia genuina de quien no sabe lo que está pisando. ¿Y cómo fue que se conocieron su excelencia y la señora duquesa? No recuerdo haber oído la historia. Había en la mesa gente suficiente para que la pregunta tuviera peso. Había también 2 asientos más abajo, doña Genoveva con una sonrisa levemente anticipada en los labios. Don Emilio dejó la copa sobre la mesa. No había prisa alguna en el gesto. Había, al contrario, la calidad específica de quien sabe exactamente lo que va a decir y ha decidido que ya es hora de decirlo. Mi esposa, comenzó, llegó al ducado con más claridad de la que yo he tenido en años. Vio lo que nadie vio. Protegió lo que yo no supe explicar. Hizo una pausa. La conocí en una noche en que me porté como el hombre que no quiero ser. Y tuvo la generosidad de quedarse, incluso después de saber quién era yo aquella noche. Nadie dijo nada, pero fue suficiente. Doña Genoveva entendió que había perdido. No por las palabras en sí, sino por la forma en que él las dijo. No había duda, ni distancia, ni espacio para lo que ella había intentado provocar. Aquello se cerraba allí. Soledad no lo miró. Bajó los ojos hacia la copa y sostuvo el cristal entre los dedos, como si ese gesto bastara para mantenerse firme. Pero no era firmeza. Algo dentro de ella acababa de ceder. No era debilidad. Era darse cuenta, de golpe, de que ya no estaba sola. El regreso al palacio. La nieve caía sobre Salamanca. El mayordomo tomó los abrigos y desapareció. Las velas del corredor proyectaban sombras largas y el palacio tenía aquella quietud de las casas grandes que saben guardar lo que ocurre dentro de ellas. Soledad se detuvo antes de llegar a la escalera. Se volvió. Don Emilio ya había parado. La miraba con la expresión de debajo de todo lo demás, no la de los salones, no la de las reuniones, la verdadera. Cruzó el corredor y le tocó la cara con la palma entera, sin ceremonia, sin la contención de los meses anteriores. Ella no retrocedió. Lo miró de cerca, a una distancia en que el aliento del otro ya es presencia, y vio a un hombre que no estaba cumpliendo ningún acuerdo. Estaba eligiendo. Entonces cerró los ojos. El beso no fue delicado. Fue de quien llegó tarde y lo sabe, con las manos de él firmes en su cara y las de ella encontrando el tejido de la chaqueta con una urgencia que ninguno de los dos había planeado. Cuando se separaron, él no retrocedió. Quedó con la frente apoyada en la de ella, la respiración alterada, y había en eso algo más honesto que cualquier cosa que hubiera dicho desde que se conocieron. Soledad pensó en la maleta de su padre, en los documentos, en el insulto en la gala de los Fuentes que había dado inicio a todo. Después dejó de pensar, porque lo que había ahora no tenía nombre en ningún registro, y eso, descubrió, era exactamente lo que siempre había querido. Firmaron el reconocimiento formal de la herencia 3 semanas después, en el mismo despacho donde todo había comenzado. Tuvieron 3 hijos: Valerio, que heredó los ojos de su madre y la terquedad de su padre; Clara, que a los 8 años ya hacía preguntas que nadie sabía cómo responder;
Y Rodrigo, que combinó el gesto de Emilio con el carácter de Soledad de una manera que mantuvo al palacio en alerta constante durante toda su infancia. La Villa del Sur siguió creciendo. Cuando Valerio tuvo edad suficiente, empezó a acompañar a Soledad en sus visitas. Emilio lo observó partir una mañana desde la ventana del despacho. Soledad, que pasaba por el corredor, se detuvo y lo miró. Él contó 4 segundos. Ella sonrió y siguió caminando. Doña Genoveva perdió la disputa por las tierras en 1853 y nunca volvió a encontrar el ángulo correcto desde el que atacar a Soledad. Emilio no se volvió más sencillo con los años, pero había entre ellos un lenguaje construido sin prisa, hecho de señales que nadie más habría sabido leer. Una noche de diciembre, Soledad encontró sobre la mesa del despacho el instrumento original de la deuda, el que había llevado en la maleta de su padre aquella mañana de 1847, enmarcado en madera oscura. No había nota. Era la única forma que él tenía de decir que todo había valido la pena. Y ella, que lo conocía mejor que nadie, lo entendió perfectamente. Gracias, mi querido oyente, por escuchar hasta el final. Si esta historia se quedó con usted, no se vaya sin mirar el comentario fijado, y déjeme aunque sea una sola palabra. Ese pequeño gesto hace que esta historia siga viva y llegue a otros corazones. Y si aún no está suscrito, me encantará seguir acompañándole. Bendiciones.